Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Un amigo me aconseja que yo debería tener un compañero en el programa. Yo creo que sí, pero es mejor solo que mal acompañado. Vamos a ver si aparece, pero no le veo eso el momento. Lo que sí, hemos establecido ya después de la pandemia, tenía a Roberto Brito, tremendo muchacho, buen periodista. Después de la pandemia, durante la pandemia, como se hacía desde la casa, desde la oficina, el programa, pues tuvimos que hacerlo solo y así nos hemos acostumbrado. La ventaja que yo tengo, le digo a los amigos míos que me piden eso, es que he logrado una empatía con un blanco de público que enorgullece tenerlo. De verdad, se lo digo con toda sinceridad. A mí me da mucho orgullo en las calles, donde quiera que estoy, conversar con gente que forman parte de este programa, de esa platea especial que yo digo, de gente inteligente, de gente patriota, de gente sensible, que eso es lo que se quiere, al final eso es lo que se quiere. Quizá desde el punto de vista publicitario es bueno tener una plataforma como la tienen otros colegas, muy grande, enorme, es verdad. A eso también uno debe aspirar, pero cuando la calidad está en capacidad de producir la cantidad es mejor. Es mejor que la cantidad venga como resultado de la calidad. Y yo lo pregono a los cuatro vientos, una plataforma de mucha calidad, una comunidad de televidentes a todos los niveles y por todos los medios de mucha calidad. Y le doy la gracia y espero seguir mereciendo su atención. Miren, hoy yo les voy a hablar un poco de economía, pero más bien de economía no, me voy a referir a los informes económicos y a lo que ha dicho el gobernador del Banco Central y al informe económico del Fondo Monetario Internacional y a lo que ha dicho Pavel Isa Conde, quien es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, de que por los próximos 2 años no vamos a hablar de reforma fiscal. Lo primero que yo quiero señalarle, hay que comenzar con el informe del Fondo Monetario Internacional. Es un informe para todo el mundo, menos para América Latina. Lúgubre. El FMI ha reducido el vaticinio, la perspectiva de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, la más grande del mundo, de la economía de la zona euro, de las 17 economías que conforman la Unión Europea, y de China, y no vi en el informe Japón, pero me imagino que está en esa misma situación. Solamente en el mundo hoy está creciendo, y yo digo que como una araña de esa viuda negra, está creciendo la India. ¿Por qué como una araña? Porque la viuda negra o las arañas en sentido general apresan, no importa que sea hasta su consorte, y después de estar con ellos se lo come. Lo que está haciendo la India en este momento fundamentalmente es que ha aplicado un criterio nacionalista en la producción de alimentos. Prohíbe las exportaciones, por ejemplo, de trigo, mantiene restricciones con el mundo exterior en materia de lo que conviene a su economía. Por tanto, su crecimiento, si bien tiene que de alguna manera reflejarse en el mundo, más bien se está reflejando ese 7% de crecimiento que tiene la India, no abona al mundo en forma significativa. China va a crecer en el 2022, conforme al Fondo Monetario Internacional, en algo más de un 3%, su menor crecimiento en los últimos 40 años. Quiero decirle a ustedes que China llegó a crecer hasta una tasa de 15% anual, hasta convertirse en la segunda economía del mundo. Los Estados Unidos van a crecer
menos de 2 puntos porcentuales en promedio van a crecer en 2022. Y la Unión Europea estará creciendo menos de 1 punto tanto. En el 22 y en el 23, todas las economías que le he mencionado van a crecer menos todavía. La inflación, y le estoy hablando de mente, porque yo leí el comunicado, pero no tomé los datos para decirle a ustedes, el informe del Fondo Monetario, se lo puedo buscar aquí, no hay ningún problema, pero estoy muy cercano a las estadísticas, pero sí la tendencia que le estoy señalando es exactamente como se lo digo. Entonces, el crecimiento del Producto Interno Bruto del PIB mundial va a reducirse, va a crecer prácticamente en un punto en que es estancamiento, 2%, 2 puntos y algo la economía mundial. Y el vaticinio de crecimiento se redujo con respecto al vaticinio que hizo en abril, a la previsión que hizo el Fondo Monetario Internacional en abril de este año. Se reduce, es decir, menos de lo que ellos establecieron en el mes de abril. Pero la inflación en Estados Unidos va a estar de un 8.2%. En Estados Unidos la inflación ahora mismo es cercana a un 9%. Y en Europa por sobre un 7%. Es una inflación elevada. Pero además el motivo de la inflación, por ejemplo en los Estados Unidos, ¿cuáles son los elementos que motivan? Y si se callan un poquito ahí sería bueno, ¿viste? El motivo de la inflación en los Estados Unidos es combustible, alimento y las políticas monetarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, las políticas de aplicación, de normalización monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que eleva el tipo de interés referencial. Esos son los elementos que incrementan la inflación en los Estados Unidos. Bien. ¿Qué está pasando en el mundo? Los elementos que motivan el decrecimiento de la economía mundial o de las grandes economías, porque en América Latina el crecimiento se mantiene, la previsión de crecimiento que ha formulado el Fondo Monetario Internacional se mantiene relativamente igual en América Latina. De manera que estamos hablando de economías como por ejemplo la economía alemana, que es la que va a sufrir más en Europa. La economía de España, si bien mantiene un crecimiento el más alto o el menos bajo de todo el conglomerado político de la Unión Europea y económico, está bajando. Pero la economía inglesa, la economía de la Gran Bretaña está bajando muy fuerte. Alemania es la locomotora de Europa y está en una economía bordeando recesión. Y Estados Unidos, como les dije, ¿qué es lo que impacta? Bueno, lo mismo, la paralización no, pero sí la ralentización del comercio mundial. A partir de que China está en condiciones de su economía muy baja, de crecimiento lento, China es un país tan grande que puede, como está haciendo la India, crecer hacia adentro. Es decir, no miran al mundo exterior, sino que crecen a lo interno, expanden su economía interior y se pueden mantener como si fueran una araña también, hacia adentro. Pero ese elemento y el elemento que tiene que ver con el rebrote del coronavirus, ustedes dirán, pero aquí no está pasando nada. Sí, por ejemplo, miren el último informe de Wuhan, el sitio donde se detectó el virus del COVID-19, cómo ha rebrotado en China y cómo por eso China frena su economía hacia el exterior. Eso es un motivo de explicación posterior, pero China es el motivo de que el comercio de mercancía, de mercadería, materia prima, producto terminado a nivel mundial, y es motivo también no solamente de esa disminución del comercio, sino también de la carestía de los fletes
Han bajado, pero no como para no ser un impacto fundamental en los niveles de inflación de las economías grandes y de las economías emergentes. En Estados Unidos, por ejemplo, busquen el informe, léanlo, van a encontrar una parte, es más, mejor lean la redacción de ese informe que hace el periódico El País. Van a notar en una parte que habla de que Estados Unidos está al borde de una recesión técnica. Recesión es no crecimiento, bajar el crecimiento a crecimiento negativo. Entonces, cuando hablan de una recesión técnica, y perdónenme que yo esté metiéndome en lo que no sé tanto, pero es cuando por 2 trimestres consecutivos la economía crece negativamente. O en este caso no crece en comparación con otros indicadores importantes de esa economía. Eso está pasando en Estados Unidos. Están esperando el informe de económico de Estados Unidos para determinar si la economía volvió otra vez a tener un crecimiento negativo relativo. Yo digo relativo porque aunque crezca el producto, lo que en comparación con los indicadores tienen una fórmula ahí por el cual dicen hay una recesión técnica. Es decir, no es todavía totalmente real, pero sí técnicamente se puede decir, o se podría decir a partir de ahora, de cuando ofrezcan ese informe, que los Estados Unidos están en recesión. Que los Estados Unidos, la nación Estados Unidos está en virtual estado de recesión. O sea, una economía en crecimiento negativo. Y les repito, no es el caso. La economía de Estados Unidos va a crecer muy poco, pero va a crecer. Entonces, ¿cuáles son los elementos que motivan eso? Bueno, fundamentalmente la guerra rusa-Ucrania, que uno creyó que había ya una luz al final del túnel con el acuerdo entre Moscú y Kiev en Teherán, en la capital de Irán, apadrinado por el presidente de Polonia, Erdogan, que acordaron que el trigo, los granos que se producen en Ucrania puedan salir por el puerto de Odesa, o uno de los puertos de Odesa que da con el Mar Negro. Y resulta que el mismo día de firmado ese acuerdo, Rusia bombardeó el puerto de Odesa en Ucrania. Posiblemente los rusos lo que dijeron es, ellos hay un puerto que le dejamos para que puedan sacar los granos de ahí. Posiblemente pueda ser, pero eso no se ve claramente que puedan bajar las materias primas o los commodities de origen agrícola. Aunque se ha reducido, digamos, moderadamente el precio del petróleo. Está alrededor menos de $100 el barril. Se oscila y a veces pasa, a veces está alrededor antes de los $100. Pero en resumen, se mantiene una crisis relacionada con la inflación a nivel mundial. La inflación de Estados Unidos, la más alta en los últimos 40 años, alrededor del 9%. La inflación en Europa, la más alta también en los últimos decenios, 7%. No se había visto unos niveles tan altos de inflación desde 3 crisis mundiales consecutivas. La del 73, la del 2008, de esa entre otras. Y entonces, el mundo todavía usted no puede decir desde la República Dominicana, y aquí ingreso al escenario dominicano desde el punto de vista de la economía, ingreso diciendo que el sector externo de la economía, como lo ha señalado el gobernador del Banco Central, es enrarecido, es difícil. Entonces, ese es el umbral que tenemos para la economía dominicana. ¿Qué es lo que uno puede al menos sugerir? Bueno, ojo avisor, que estemos claros de que la situación internacional, el elemento fundamental, el sector externo de la economía, todavía obra con peligro para su estabilidad. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, el gobernador del Banco Central ha dicho muchas cosas, a mí me parecen positivas, ha señalado, tuvo una conferencia en
en un encuentro de la Asociación de Bancos Comerciales, y el gobernador del Banco Central ha señalado que la economía dominicana, la inflación, que es un elemento importante que debemos hablar, la inflación que interanual, es decir, contada desde abril del año pasado a abril de este año, o más bien de junio a junio, la inflación es de 9.2%. Es muy alta, ¿verdad? Muy alta, correcto. Pero de enero a junio la inflación es de 4,96%, casi 5%. Eso motiva que don Héctor Valdés Albizu, de Seguridades, de que el Banco Central retoma la meta que tenía prevista para fin de año en términos de inflación de 5 más o menos 1. Es decir, el Banco Central trabaja para que la inflación en la República Dominicana al cierre de este año esté en alrededor del 5%. Puede ser 5 menos 1 punto o puede ser 5 más 1 punto. El nivel de inflación. ¿Por qué? Bueno, porque las condiciones, ha señalado el gobernador, de la economía dominicana permiten que el ente emisor esté en esa dirección, en que la inflación no para este año, perdón, no, sino para el 2023. O sea, la meta, a esa meta el Banco Central ha propuesto lograrla en el 2023. Pero si ustedes toman en cuenta lo siguiente, señores, la economía dominicana está fuerte, le dicen resiliente, una palabra que nosotros hemos aprendido a propósito de esta crisis, que es fuerte, que aguanta, que soporta. Tiene mucho que ver con las políticas monetarias que ha aplicado el Banco Central. Cuando la pandemia comenzó, en abril del año 2020, marzo del año 2020, la economía cayó en menos 29%. Cerrado todo, cerrado turismo, cerrado todo. Y el Banco Central aplicó una política de incremento de la liquidez bancaria que puso en manos de los bancos 215 mil millones de pesos a través de diversos instrumentos para que financiara la economía y la sacara de menos 29%. Efectivamente, en el año 21 la economía creció 4.7%. Es decir, en el 2020 del mes de marzo, abril, la economía estaba menos 29%. En el 21 llegó a estar 10 a 12% el producto. Y al 22, al finalizar el 21, estaba 4.7%. Magnífico. ¿Por qué fue eso? Bueno, la política de prestar, de promover el crédito a la industria, al comercio, a la pequeña industria, a la mediana industria y a los hogares a una tasa del 8%. Luego, cuando eso ocurre, ¿qué viene? Inflación, es decir, tanto dinero circulando en la economía, tantos pesos circulando en la economía, versus la carestía de los commodities, es decir, de la materia prima de origen energético para producir energía y de origen agropecuario, produjeron un nivel de inflación fuerte en la República Dominicana. ¿Qué hizo el Banco Central y la Junta Monetaria? Tomaron medidas que ellos le llaman de normalización monetaria. ¿En qué consiste? Retirar gran parte del dinero que pusieron a circular. ¿Cómo lo retiran? Todos los préstamos, cuando son pagados, cuando son liberados, cuando se libera una parte de esos préstamos, inmediatamente vuelven al lugar donde el Banco Central lo tenía a través del sistema monetario financiero, es decir, en la liquidez de los bancos, en el propio Banco Central, en todos los instrumentos que tenía, en instrumentos de papeles, etcétera. Sacarlo de circulación. ¿Cuánto ha sacado el Banco Central? El Banco Central ha sacado, posiblemente puedan ser más de 150 mil, 120, 130 mil millones de pesos, ha sacado de circulación. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que le quita fuerza a la capacidad de demanda de la economía. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo de esa manera que le dije, retirándolo por ese lado, pero de la otra manera fue de elevar
la tasa de política monetaria del Banco Central. Es decir, todos los instrumentos que usan los bancos para relacionarse con el público y para relacionarse con otros bancos y para relacionarse con el Banco Central en términos de capital, de movimiento de capital, le subió la tasa de interés. Eso indica que ahora el dinero está más caro, el peso. ¿Cómo así? Bueno, si usted va a comprar una casa, usted tenía, cuando en los préstamos para el hogar, usted tenía una tasa de un 8%. Ahora, si usted quiere un préstamo, va a tener una tasa, posiblemente en el menor de los casos, entre un 12 a un 13%. Es decir, se le encarece el dinero. ¿Para qué? Para que usted no tenga la capacidad que tenía de adquirir bienes y servicios, y a mayor demanda, los precios suben. A menor demanda, los precios se estabilizan. ¿Y cómo entonces qué pasa para que la gente tenga dinero en la mano? Bueno, están las transferencias sociales del gobierno, eso que el gobierno tiene en los programas Supérate y los demás programas, y tienen los subsidios a los combustibles para que no aumente el precio de la gasolina más alto de lo que está, ni el precio de los demás derivados del petróleo, o subsidian en alguna manera, quizás en menor medida, productos agropecuarios, o reflejan transferencias en las ventas populares del INESPRE. Ustedes ven, ese conjunto de situación ha permitido que la economía dominicana se mantenga resiliente. Yo le he dicho a ustedes que hay una cuenta en las cuentas nacionales, la cuenta de la nación, las cuentas económicas, que se llama cuenta corriente de la balanza de pago. Esa es la cuenta que refiere los ingresos en dólares versus la salida que tiene la economía en dólares, todo lo que compramos nosotros en dólares, los pagos que se hace de la deuda externa y todos los compromisos que pueda tener el país, como por ejemplo el pago del personal diplomático y consular, que es en dólares, etcétera, ¿verdad? Eso siempre ha tenido un déficit. El gobernador del Banco Central ha dicho que el déficit es que en la relación que hay entre los dólares que salen de la economía y lo que ingresan, faltaría el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, relacionado con toda la riqueza que tiene el país contada a un año, 3%. ¿Qué pasó? El gobernador del Banco Central dice que eso se subsana con eso serían 3.000 y tantos millones de dólares, con los dineros de la inversión extranjera que se realiza cada año en la República Dominicana, que serían 3.500 millones de dólares. Es decir, somos una economía relativamente sana. Yo quería decir esto porque no es fácil que a uno lo haga cualquier análisis y de una vez lo vinculen con política o de uno o de otro lado. Este es un análisis lo más cercano a lo objetivo. Por eso me da calidad a mí para decir que no podemos cantar victoria, que vamos bien en términos macroeconómicos, como lo ha señalado el Banco Central. Y yo, muy humildemente, entiendo que estamos navegando con buena corriente gracias a las políticas monetarias que ha aplicado el Banco Central, que han sido oportunas, Y yo le voy a poner a ustedes ejemplos. Ustedes se acuerdan en el año 2002-2004, cuando el Banco Central de la República Dominicana estaba inventando una cosa por aquí, una cosa por allá, que esto está bien, y en resumen nosotros que tuvimos una economía en estado de default. ¿Qué quiere decir en estado de default? Con imposibilidad de pagar ni siquiera o amortizar su deuda. Y cuando eso ocurre, la economía queda como paria en el mundo, la República Dominicana. Por eso, cuando ganó el presidente Leonel Fernández, el Fondo Monetario Internacional le pidió que en la transición nombrara a su equipo económico para poder negociar antes de que la economía siguiera cuesta abajo. Ustedes se acuerdan en 1984, en el gobierno del fenecido presidente Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse, cuando se instaló en el piso 11 del Banco Central un gendarme del Fondo Monetario Internacional, y produjeron políticas fondomonetaristas, se le dice, neoliberales en ese momento, draconianas en ese momento, que nosotros retornamos de Semana Santa un lunes, cuando todos los precios estaban disparados al 100%. La señora que inició la poblada
a la cual mataron a más de 125 personas con un tiro en la cabeza o en el corazón, esa señora fue a comprar, como siempre lo hace, su subsistencia en alimento en el colmado con 100 pesos. Y le dijeron, no, si no te busca 300 pesos no vas a buscar la parte del pollo que tú comprabas, los poquitos de aceite o grasa comestible que te daban, el poco de arroz, el poco de meturas para tu comida, no era posible. Y eso provocó una poblada. Ahora tenemos un Banco Central que de verdad ha sido previsor, pero con un sentido de oportunidad extraordinario, y la crisis ha sido atacada en el momento oportuno, con medidas monetarias importantes, lo que ha permitido que el gobierno central pueda jugar un poco, porque acuérdense, el gobierno toma una medida, por ejemplo las medidas fiscales. No, en un diciembre ahí van a aplicar una medida que por poco no comemos los unos con los otros, y el presidente tuvo que decir, no, eso no va. Vamos a buscar con la rigor y vamos a buscar con los bancos comerciales que nos adelanten un dinero para solventar el déficit de ese año. Si no, el 1984 le hubiera quedado pequeño a lo que hubiera pasado aquí. Porque eso se llama temeridad, aventurar el equipo económico del gobierno en ese momento. Ahora, incluso en el ámbito del equipo económico del gobierno, tenemos a un funcionario como lo es Paveliza, que razona, que sabe, y dice, no, tal cosa, no, esto no se puede. Por ejemplo, la reforma fiscal acaba de decir que no está en la agenda del gobierno por los próximos 2 años. ¿Cómo le van a meter una reforma fiscal en estos momentos? No se puede, porque hay que tener sentido de oportunidad. Yo creo en las estadísticas que ha señalado el gobernador del Banco Central, me parecen positivas. Ha dicho que el Banco Central puede volver a su meta de inflación para el 2023, pero yo le digo al gobierno central que hay que tener cuidado de cómo marcha la economía mundial, que no juguemos a la ruleta rusa con medidas temerarias de naturaleza electoral. Este es un momento que el presidente tiene que decir, si yo quiero reelegirme y hasta si yo quiero repostularme, yo tengo que hacerlo sobre la base de una economía estable, provisora, previsora, y que la gente sepa que nosotros tenemos las herramientas para nosotros poder resolver la situación. Si no es así, a nosotros nos esperan días difíciles, aún y a contrapelo de lo mucho y muy bueno que ha hecho el Banco Central. Ojalá le haya servido de algo este comentario. Nos vemos en un momento. Señores, no hay necesidad de maltratar a los médicos que hoy marcharon al Palacio Nacional. No hay necesidad de tirarle bombas lacrimógenas ni nada. Dejen que... ¿Qué es lo que están pidiendo los médicos? Los médicos fueron con ametralladora, son un grupo violento de la sociedad, ¿o qué son? Son la misma gente que nos tienen a nosotros vivos después de una pandemia que asoló al mundo, señores. Son los mismos que nosotros vemos en los hospitales y en las clínicas, que nos cuidan a nosotros y a nuestra familia. ¿Por qué hay que empujarlo? ¿Por qué hay que golpearlo? ¿Por qué hay que tirarle bombas lacrimógenas? Eso se hubiera hablado un oficial de la policía con rango importante, le hubiera dicho, miren, las instrucciones que yo tengo es que ustedes estén ahí. Pero le dice un poquito más para allá, para cuando la discusión diga, ok, lo voy a dejar, miren, 2 metros más, pero ya esos 2 metros usted lo tenía también dentro de sus instrucciones. Aquí, doctor Sene, mire esto, ustedes están muy bien, nosotros entendemos su situación, pónganse aquí, y que venga un funcionario de competencia del gobierno, hable con ellos,
y que esa actividad en la cual participan también la asociación de clínicas no se convierta en, no se agrave la situación. Este programa siempre se ha criticado del colegio médico que siempre estaba en una paralización de una vez, no vamos a una huelga, y quienes perdían eran y quienes pierden siempre son los pacientes, que están como especie en una sandwichera, candela por arriba y candela por abajo, porque los seguros médicos aquí literalmente no sirven, no lo acepta nadie, es papeleta de Lili. Un seguro médico ordinario en este país es una papeleta de Lili, no sirve en ninguna parte, porque si no usted tiene que dar un pago adicional más alto que el que le puede cubrir el bendito seguro, o simplemente el médico dice yo no recibo eso, ya, se acabó. Papeleta de Lili. Entonces eso es verdad. Y también es verdad que hay muchos hospitales cerrados hasta que le dé la gana a todo funcionario, quien sea. Y es verdad que la gente tiene problemas. Señores, yo estoy viviendo eso con parientes que están, por ejemplo, uno de ellos en el hospital Moscoso Puello y no lo han podido operar de una afección cancerígena en la próstata. ¿Por qué? Bueno, porque no hay turno, no hay nada. Y él tiene su tarjeta. Y ahora hubo que buscarle 7,000 pesos para las nuevas analíticas, pero es una vaina, óigame que se lo digo. Miren qué ocurre. Toma fulano, hazte la analítica, que amadita, que referencia, que si yo, todas sus cosas. Le dice el médico, tú estás para el 6 de noviembre. Cuando va el 6 de noviembre, el médico se fue de tal cosa o no pudo ser, las analíticas no sirven, porque ya están desfasadas, hay que buscar para otro, para diciembre. Ese muchacho de 68, 69 años, tiene como 3 años con algo sufriendo, no hay nadie que le pueda ayudar, porque ¿dónde va a ir? Entonces, no es verdad que tenemos un sistema de salud adecuado en la República Dominicana. Hay que ver los hospitales, señores, lo que era el hospital. Este hospital, el hospital que está allá arriba por el antiguo hipódromo, que era el hospital de referencia, el hospital de todos los maestros de la medicina. Ahora mismo es un alma... ¿Eh? No, el que está allá arriba por lo hospital, ¿cómo se llama? Dios mío, ayúdenme. Que es el hospital más viejo de allá, que está por cerca de salud pública. Ese hospital, que era un hospital de referencia, no, es un hospital de referencia importante. El director y todos los médicos renunciaron. Dijeron, no, es que no podemos trabajar, aquí no hay equipo, aquí no hay nada. Y cuando era el hospital del Seguro Social, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales se llamaba antes. El principal hospital del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, ese hospital, el director y todo el mundo renunciaron. ¿Y qué pasó? Le fue el director general de salud, el señor Jacín, no se preocupe, nosotros le vamos a buscar todo. ¿Qué es ese? Doctor, ¿qué es ese? ¿Usted qué es ese? Todo el mundo se quedaron, no han llevado nada. Entonces, es la salud del pueblo dominicano. Ahora le van a dar golpe a los médicos, empujándolo, y le tiraron bomba y eso. Los médicos pueden ser un peligro para el Palacio Nacional, pueden ser un peligro para las Fuerzas Armadas, pueden ser un peligro para la Policía Nacional. Fueron con ametralladora allá. No, hombre, no, fueron con su estetoscopio y su uniforme blanco y ya. Recíbanlo como la gente, señores. Un médico de eso gana 30,000 pesos en el hospital que está por Manoguayá, Guayale. Los médicos lo que ganan son 43,000, no llegan a 50,000 pesos. Son médicos. Y cuando lo trasladan para hacer no solamente su pasantía, sino su especialidad, lo trasladan para toda parte y sufren y andan por ahí, son como guardias. Pues tratémoslo bien, señores, tratémoslo bien. Yo no veo, miren, es horriblemente saber que le tiraron un bombazo a médicos que no han hecho nada, empujándolo. Ahí hay damas, ahí hay médicos especialistas que el Estado Dominicano y su familia gastaron mucho dinero, invirtieron mucho dinero para hacerlo posible de que tengan especialidad para atendernos a nosotros.
Nosotros estamos vivos por varias razones. Una es por la circunstancia de la voluntad de Dios y la otra es por la eficiencia de los médicos. Todos nosotros vamos a tratarlo bien. Yo no veo, la verdad que a mí me irrita saber, y lo digo porque lo estoy viendo en el listín diario, que lo empujan y le tiraron bombazos. ¿Por qué? Carajo, bueno, eso no puede ser. Y el presidente tiene que llamar la atención al jefe de la policía o al oficial que está comandando eso. No es un grupo de salvajes que está tratando, son médicos profesionales que están ahí. Como todos nosotros tenemos derecho a protestar, pero la Plaza de la Bandera no se llenó en tiempo pasado y todo el mundo protestó y no le dieron un bombazo a nadie. Fue igual, que proteste todo el que quiera protestar, si lo hace pacíficamente, si le dicen, mire, usted se va a poner en ese lado ahí, ¿está bien? Ahora, no lo quiera mandar, si es en la Avenida México, mandarlo a la 27 de febrero, porque se van a molestar. Díganle cercano, y un funcionario de nivel, puede ser la propia vicepresidenta, que es una mujer muy bien educada y puede hablar con ellos, ¿cómo no? ¿Por qué no? Así es que se trata, así es que no van a decir que somos civilizados. Ustedes se imaginen que ahí le den un golpe a un médico, una cosa, pase algo. Bueno, miren señores, se aprobó la ley de extinción de dominio de manera unánime en el Senado de la República, después que en la Cámara de Diputados, y hay que resaltar el liderazgo de Alfredo Pacheco, lo que salió del Senado de la República, a mí me apena porque yo tengo muy buenas relaciones con el presidente del Senado. Salió un disparate, pero una cosa terrible. Ahí está esa muchacha del Distrito Nacional, senadora Raful. Firmar eso, una persona que tenga noción de lo que es el derecho, de lo que es la ley, de lo que es la Constitución de la República, de lo que son las jurisprudencias, de lo que es el rol del Tribunal Constitucional, es de verdad que es descabellado. Lo que salió del Senado de la República fue una afrenta a la inteligencia del dominicano y un abuso a la sociedad dominicana. Dentro de todas esas falencias que tenía ese proyecto aprobado por el Senado, la Cámara de Diputados le corrigió 40 de ellas, 40. Y lo mejor que pasó, que yo no sé por qué aquí no se aprende a dialogar, que Alfredo Pacheco dialogó con todo el mundo y salió vivo. Es más, él pudo salir peor de la línea esta JetBlue. ¿Cómo se llama? La línea esta que lo maltrató como a todos los usuarios de esa línea de JetBlue, ¿qué se llama? JetBlue, sí. Avión azul de esto, sí. Él pudo haber salido peor de ahí que todas las gestiones que hizo dialogante en el Senado y en la Cámara de Diputados, y se aprobó, esto vamos a hacerlo así, esto así, porque la vida es dialogar. Bueno, en el Senado fue, Juan, se va como ley ordinaria, se va con todo, pero ¿qué fue eso? Por eso que en este programa se dijo, cuidado si la intención de la mayoría senatorial era que eso saliera así, para que inmediatamente en el primer incidente jurídico el Tribunal Constitucional la declarara inconstitucional desde arriba hacia abajo. Y en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados, pues se arregló ahí. Yo todavía creo que tiene algunas situaciones difíciles, pero sí yo quisiera decirle a ustedes, mis amigos, esa ley es de factura estadounidense. Fíjense que ya la Embajada de los Estados Unidos, sin haberla promulgado el presidente de la República, lo cual a mí me parece también que, óyeme, guarden las apariencias, también que nosotros somos una colonia, pero no así, guarden las apariencias, sin haberla aprobado, promulgado el Poder Ejecutivo a través del presidente de la República. Ya dicen, nosotros vamos a ayudar a aplicar la ley, porque ese estatuto tiene su origen en Washington. Aunque quienes la discuten y la aprueban es en Nueva York, en Naciones Unidas, y el primer escenario para aplicación y de laboratorio de esa ley fue Colombia. Esa ley está destinada a recuperar bienes activos ilícitos provenientes del narcotráfico, provenientes del terrorismo y provenientes de la trata de blanca principalmente. Claro que menciona la corrupción,
Pero ¿qué pasa con la corrupción? Que la corrupción está el decomiso de los bienes ilícitos obtenidos por prevaricación, es decir, el que prevalido de un puesto público roba, está establecido en la ley ordinaria de la nación, está establecido en las leyes, en el ordenamiento jurídico, es decir, cuando usted lo condenan, hay siempre dos juicios, el penal y el juicio civil paralelo. A usted se le condena a años de prisión y se le condena o al decomiso de los bienes que se señalan como ilícitos o al pago de indemnizaciones de naturaleza civil, tanto en favor del Estado como en favor de particulares. Ahora, qué bien que está ahí, pero ¿qué pasa? Que da la impresión de que en el Senado se creyó que ese podía ser una herramienta política para asustar y para ganar adeptos diciendo, aquí hay 4 expedientes grandes de corrupción que hemos llevado a los tribunales, vamos a quitarle todo mañana. Eso no es así. Eso no es así. Como lo estableció el indiscutible liderazgo del presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Vamos a ver cómo le va a esa ley. A los delatores hay que decirle que pueden ser condenados hasta 4 años de prisión si por mala intención o por una razón de naturaleza política o personal involucran a una persona como depositario de bienes ilícitos que se le pueda aplicar esta ley. Si usted hace una denuncia, si usted hace algo de eso y no es verdad, usted sería condenado entre 2 a 4 años de prisión menor por hablador. Para que lo sepa, si acaso. Vamos a esperar que el presidente promulgue la ley. Yo pienso que es una gran contribución al país porque fue a unanimidad. Se demuestra que el país puede dialogar en temas difíciles o en temas fáciles. El problema es cuando no se quiere dialogar y se acusa al otro de que se opone a tal o cual cosa. Las cosas no se aplican a la mala. Lo único que se aplica a la mala es la ley, y la ley se aplica en un juicio oral, público y contradictorio. Fíjense. Entonces, vamos a entender eso. Señores, aquí tengo yo un dato. Este país, señores, déjenme cruzar los brazos. Este país tiene, mal contada, 17,000 bancas de apuesta registradas. Posiblemente con no registrada estemos entre 25 a 30,000 bancas de apuesta. ¿Ustedes creen que es justo eso? Que un país, la gente apueste su futuro todos los días con lo poquito dinero que tienen en la rifa. Hasta el Estado tiene una lotería y esa lotería, los dineros que genera, yo no sé si van a obras sociales como estaba establecido, pero bueno, es demasiado. Debe haber más o menos 3,000 bancas por cada escuela en la República Dominicana, por cada cancha deportiva, por cada institución de vocacional. Eso es demasiado, señores. Eso a uno le duele mucho saber eso. En todos los países del mundo hay loterías estatales que tienen premios, por ejemplo la de España, muy conocida, premios grandes, para que uno apueste y le dé rienda suelta a su vocación. De decir, si yo tengo 100 millones de dólares en Estados Unidos, la Lotería de Miami, la Lotería de Nueva York, son loterías estatales que están dirigidas a promover el bien social con los beneficios. Aquí, yo no me quiero meter mucho en eso, pero yo quisiera saber cuántas de esas bancas sirven para lavar dinero. No me voy a meter en eso. No quiero ver en eso. Señores, un accidente de tránsito en la carretera Verón-Punta Cana. Les recuerdo que el estudio que se hizo del peligro de las carreteras, del riesgo de tener accidentes, un 78% para las autopistas troncales del sur, un 74% para la del norte y un 40% para la del este.
Hay muertos y muchos heridos en el accidente ocurrido en Verón, en la carretera de Verón, Punta Cana, cerca de una clínica que hay ahí. Como un camión repleto de trabajadores haitianos chocó contra una guagua. Eso fue lo que ocurrió. La verdad es que bueno, dicen que la aduana va a emplear normas antisobornos. Ojalá, porque las aduanas de la República Dominicana han sido escenario de lo mayor trasiego de sobornos de todas las instituciones del Estado durante todo el tiempo. Ha habido ahí directores de aduana que se han fajado en términos personales, varios de ellos, y ojalá que el actual director pueda aplicar normativas, no guardia ni policía que puedan detener eso, sino normativas que impidan que esa corrupción que luego se expresa en prácticas desleales de comercio, sacan grandes contrabandos y compiten con lo que están pagando aduana. Imagínense ustedes. Miren, el ministro de Economía, Pavel Issa, acaba de señalar que el gobierno no va a hacer reforma, no va a promover reforma fiscal, pero que necesita dinero. Es obvio que como lo van a hacer es a través de lo que le llaman eficiencia tributaria, es decir, le van a dar ahí en la madre a cada uno de nosotros, en la medida que sea posible para recaudar la mayor cantidad de recursos, porque el gobierno no le va a cobrar a los ricos, eso es lo que quiere decir, con todo respeto a Pavel, porque una reforma fiscal va dirigida a quienes han obtenido mayores utilidades y beneficios en la economía dominicana, pero una eficiencia tributaria va dirigida a la clase media. Es así la vaina. Señores, gracias por estar con nosotros. Mañana prometemos un programa medianamente interesante de A Rajatabla, para que durante la semana ustedes lo puedan ver y podamos hablar de estos temas. Yo les reitero que yo no soy un hablante, yo soy un periodista que hago un esfuerzo de cumplir mi rol, que es el de informar, el de orientar, sin tener jefes ocultos. A quien le sirve el pantalón que se lo ponga. Gracias, señores. Nos vemos mañana. Cuídense.